Vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe en su Biblia a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y dice la escritura: y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y vamos a regresar al versículo 16. Bueno, vamos al 15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es muy importante que recordemos y que entendamos correctamente esto, que si somos creyentes nacidos de nuevo, somos un ser espiritual creado en la justicia y santidad de la verdad, siendo uno con el Señor Jesucristo, que habitamos en un cuerpo y tenemos un alma. Somos un ser que está constituido de tres partes. Un nuevo espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, que ha sido unido en una unión perfecta en donde no hay exclusión del uno y el otro con el Espíritu de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 6:17. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, dice la Escritura, y nuestro espíritu nacido de nuevo y el Espíritu de Cristo son uno. Recuerden, todo ser humano es un ser espiritual, pero el que no es un creyente nacido de nuevo tiene un espíritu separado de Dios, una naturaleza pecaminosa, un viejo hombre, como dice la Escritura. Ahora, ¿qué tiene que ver nuestra alma y nuestro cuerpo? Bueno, nuestra alma y nuestro cuerpo siguen teniendo relación más con la carne, con este mundo, que con Dios. Recuerden, por causa de la caída sucedieron estas cosas. No solo el hombre murió espiritualmente, sino también entró la muerte y la corrupción al alma y al cuerpo. Pero Cristo Jesús vino a redimir todas las cosas, vino a restaurar todas las cosas, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, entonces el creyente nacido de nuevo tiene que entender que nuestro espíritu está sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y que delante de Dios somos perfectos, somos perfectamente justificados en nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser limpiados continuamente con la palabra del Señor, porque nuestra alma y nuestro cuerpo no fueron redimidos y están en un constante contacto con este mundo. Pero gloria a Dios que nos dio su palabra, y que a través de su palabra, que es viva y eficaz, y el poder de su espíritu, podemos renovar nuestras mentes para que nuestra alma y nuestro cuerpo estén siendo transformadas en la misma imagen de lo que hay en nuestro interior. ¿Cómo podemos conocer lo que hay en nuestro interior? ¿Cómo podemos armonizar con la nueva identidad que tenemos en Cristo, con nuestro nuevo espíritu que hay en nosotros? Solo a través de la palabra de Dios. Solo con la palabra, poniéndole en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestros corazones, meditando en ella, permaneciendo en ella, creyéndola y entendiéndola correctamente. Entonces podemos hacer que lo que hay en nuestro espíritu armonice con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Recuerden, en nuestra alma están la voluntad, los sentimientos, las emociones, los sueños, los deseos, los sentimientos, dijimos ya,
y también nuestro cuerpo, que es lo físico, que puede ser impactado de una manera positiva y aprovechando la gloria y la vida abundante de Cristo a través de que creyendo la palabra, declarando la palabra y permaneciendo en la palabra, nuestros cuerpos sean vivificados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu que mora en nosotros. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, cuando hablamos de Dios mismo, cuando hablamos de Jesús, pero nos referimos a nuestra identidad, nos referimos a nosotros mismos, podemos decir que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, según lo leímos en 1 de Juan 4:17. Así es que nuestro nuevo yo, nuestro ser interior, nuestro ser espiritual es perfectamente justificado porque es uno con Cristo y el pecado no puede mancharlo porque ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué es importante entender esto? Porque no hay manera de conocer lo que hay en nuestro espíritu si no es a través de la palabra. Pero es muy importante que la palabra revele de una manera extraordinaria, abra nuestros ojos, anime y llame a la fe, active la fe en nuestras vidas para que nos revele la extraordinaria, gloriosa, maravillosa grandeza de lo que hay en nuestro interior. Y solo la palabra puede revelarnos lo que hay en nuestro espíritu, pero cuando la palabra es entonces meditada, declarada y permanecemos en ella, entonces lo que hay en nuestro espíritu ha de manifestar lo que es. Entonces lo que hay en nuestro espíritu ha de manifestar lo que es. Y entonces se podrá cumplir lo que algunos dicen que solo la palabra nos revela lo que nos ha sido concedido, qué podemos hacer, qué podemos tener, cómo debemos de vivir, y no como una exigencia para agradar a alguien, sino como resultado de lo que ya somos en Cristo. Así es que en nuestro espíritu ya hay una identidad, una esencia. Y cuando lo que hay en nuestro espíritu se manifiesta en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento hacia los demás, la Biblia le llama fruto. Hay frutos de justicia, que es vivir en la justicia y en la abundancia de gracia de Cristo, favorecidos por Dios, no por méritos, sino por el amor y la gracia y misericordia de Dios. Y hay fruto del Espíritu. Ya hay un fruto del Espíritu que está en nosotros. El Espíritu tiene una esencia, una identidad, tiene una consistencia, una definición. Y la Biblia lo expresa como fruto del Espíritu, y es lo que queremos ver ahorita, y particularmente uno de ellos, aunque son varios, las manifestaciones de este fruto, pero es decir, el fruto ya se encuentra en nuestro interior, disponible, dispuesto a que se manifieste. Pero necesitamos, como dice la Escritura en 1 Juan 4:16, necesitamos creer. Dice la Escritura, y nosotros hemos conocido y creído. Necesitamos conocer y necesitamos creer. Y creer correctamente. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo: si permanecen en mis palabras, seréis mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que no hay verdad que pueda traer libertad a nuestras vidas si no es conocida por nosotros. La verdad de la palabra de Dios no puede tener efecto en nuestras vidas si no la conocemos primero de acuerdo a la palabra. La palabra es la verdad, Cristo es la verdad, Cristo es la palabra, y permanecemos en la palabra, permanecemos en la verdad, permanecemos en Cristo. Ahora, lo que leímos en Juan habla acerca del amor, y dice la Escritura que el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero ¿cómo es que podemos permanecer en el amor? Bueno, ahí mismo la Escritura también dice que Dios es amor. Y nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Así es que el hecho del amor o
la acción de amar tiene que ver con amar a Dios y amar a los hombres. Y el amor es parte, es digamos que uno de los ingredientes, de las facetas, de las virtudes del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, ayúdenme por favor a buscar Gálatas 5:22. Vamos a buscar rápidamente Gálatas 5:22. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, vivimos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Así es que si Cristo mora en nosotros y el Espíritu mora en nosotros, andemos, dice la Escritura, como Jesús nos llamó, andemos en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu significa que tenemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, y cuando ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, una filosofía, un sistema de pensamiento del Espíritu que tiene que ver con la palabra de verdad de Cristo, se establece de tal manera en nuestras vidas que cambia nuestra manera de pensar, y nuestra manera de pensar manifiesta una nueva manera de vivir. Así es que somos llamados a pensar como Cristo piensa. Somos llamados a pensar como Dios piensa. Y como Cristo piensa y como Dios piensa está revelado en la palabra. Y lo que tenemos que hacer es conocer y creer correctamente. Permanecer en cómo Cristo piensa, en donde la palabra nos revela como Cristo piensa, como Cristo es. Y es muy importante también que entendamos que necesitamos entender y creer lo que ya hay en nosotros para que se pueda manifestar. Dice, si somos del Espíritu, andemos en el Espíritu. Así es que depende de ti y de mí que podamos caminar en nuestro exterior. Recuerde, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Que nuestro exterior se pueda manifestar en nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de creer, de acuerdo a cómo Jesús lo hace. Y Jesús lo hace de acuerdo a la palabra que nos ha sido entregada. Es muy importante que entendamos esto. Y no es algo que está muy alto, que no lo podamos alcanzar. No, al contrario. Cuando pensamos que está muy alto es que nos menospreciamos a nosotros mismos y no reconocemos lo que Cristo Jesús ha hecho. Porque Cristo reconcilió todas las cosas, nos justificó por su gracia y ahora estamos en paz para con Dios y Él mora en nosotros. Así es que no podemos decir que las cosas de Dios están tan altas para alcanzarlas cuando Dios mismo mora en nosotros. Pero Dios no nos dio todas sus promesas y sus bendiciones para que nosotros luchemos por conseguirlas. No, necesitamos creer para que una transformación sin esfuerzo se manifieste en nuestras vidas cuando deseamos andar por el Espíritu y entonces ponemos primero la palabra, primero lo que Jesús dice, y somos convencidos cuando escuchamos una y otra vez la palabra de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien cerca de usted está diciéndole continuamente acerca de algún tema, acerca de algo, su manera de pensar, usted puede llegar a pensar de esa misma manera. Si usted tiene empatía con esa persona, sea positiva o negativamente, y usted abre sus oídos a lo que esa persona diga, y si esa persona se lo dice una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, usted puede llegar a aspirar
a pensar como aquella persona. Y la palabra dice que según es el pensamiento del hombre en su corazón, así se comporta el hombre. Así es que nuestros pensamientos manifiestan un comportamiento. Por eso Romanos 12:2 dice que debemos transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Por eso estamos hablando de pensar como Cristo piensa. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra, a través de creer, a través de permanecer en la palabra, conocer la palabra. Y no se preocupe, usted no tiene que tener una inteligencia superdotada para entender la palabra y para que la palabra le sea revelada. Usted necesita creer que el Espíritu de Dios le asiste, le ayuda, que el Señor Jesucristo está con usted. Y si usted cree que no puede hacerlo, entonces usted pida ayuda. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, ayúdame, revélame. Ayúdame a entender, para que el Espíritu de sabiduría que mora en usted pueda alumbrar los ojos de su entendimiento y usted pueda entender todas estas cosas. Es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué es muy importante que entendamos esto? Y es muy importante también que entendamos que el fruto del Espíritu mora en nosotros. Si nosotros no creemos que el fruto del Espíritu ya mora en nosotros por el Espíritu que nos fue dado, entonces es muy difícil que nosotros decidamos, aspiremos a que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra alma, en nuestro comportamiento, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de vivir. Dice la Escritura en Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu dio, el Espíritu vertió, el Espíritu nos entregó el amor de Dios en nuestros corazones. El Espíritu que nos fue dado, el Espíritu de Cristo que nos fue dado, trajo el amor de Dios y lo depositó en nosotros mismos. En nuestro espíritu se encuentra el amor de Dios. Y el fruto del Espíritu manifiesta o tiene las facetas o significa o tiene como fruto amor, gozo, paz. El Espíritu tiene como fruto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto ya está en ti, esperando a manifestarse en tu exterior. En el espíritu, en lo espiritual, ese fruto se encuentra en ti. Y podemos entender claramente acerca del gozo. Normalmente las personas, cuando les va mal, no se gozan. Normalmente las personas cuando les va mal se enojan, se entristecen, entran en depresión. Cuando no alcanzan o no tienen éxito en lo que quieren alcanzar, entran en enojo, en contienda, en tristeza. Pero la palabra nos dice que el gozo del Señor mora en ti y el gozo te fortalece. Y tienes que entender que si Dios dijo, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos, en todo tiempo regocijaos, eso es lo que Dios dice en su palabra, entonces quiere decir que Dios nos dio la habilidad de poder hacerlo, porque el fruto que manifiesta el gozo de Dios mora en nosotros. Si Dios no hubiera diseñado que tenemos la habilidad y la capacidad de gozarnos en el Espíritu y en nuestra alma y en nuestro cuerpo por el gozo del Espíritu que mora en nosotros, entonces Dios no nos hubiera llamado a su palabra a decirnos regocijaos en todo tiempo. Si el máximo temor del hombre, la peor catástrofe que un hombre puede tener es el juicio de Dios sobre su vida, porque las cosas de este mundo son pasajeras, pero el juicio de Dios no, será eterno. Y si fuimos reconciliados por la fe de Jesús y ahora somos justificados, ahora tenemos paz para con Dios, de tal manera que el fruto del Espíritu es paz. Y la paz puede gobernar nuestras vidas, nuestros pensamientos, guardarnos en Cristo Jesús. Si no fuera así, entonces Dios no diría que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que Él nos da su paz y que su paz nos puede guardar ante cualquier circunstancia.